Hola amigos, bienvenidos a Cuestiones de Juristas y en este nuevo video traigo para ustedes algunos temas relacionados con la argumentación del abogado, es decir, la argumentación en el ejercicio de la práctica forense, por lo que vamos a señalar la importancia de la argumentación jurídica en el ejercicio profesional. Luego haremos una distinción entre la argumentación del juez y la argumentación del abogado. Y finalmente señalaremos en este video las funciones de la argumentación del abogado. La importancia de la argumentación jurídica en el ejercicio profesional es fundamental, porque no hay ningún acto que realice el abogado en el que no tenga que argumentar, ya que por ejemplo tiene que hacerlo para convencer a sus clientes que la estrategia que sugiere pues, es la más adecuada, y luego después tiene que argumentar ante la autoridad como los jueces o tribunales para persuadirlos o convencerlos de que la postura que sostiene pues es la correcta, pero además también argumenta ante la parte contraria, ¿no? Para hacer triunfar sus argumentos frente a los de la parte contraria, es decir, en ocasiones tiene que contraargumentar, tiene que refutar los argumentos del adversario. Pero también la argumentación se presenta cuando se emite un acto de molestia por parte de la autoridad administrativa y el abogado tiene que convencer a quien está juzgando ese acto de que el actuar de la autoridad administrativa pues fue ilegal, no fue fundado ni motivado, y por lo tanto tiene que presentar buenos argumentos para desvirtuar o para revocar ese acto de molestia dictado por la autoridad administrativa. Y de allí la importancia de la argumentación jurídica en el ejercicio profesional, incluso dentro del campo de la negociación. También la argumentación jurídica, como lo veremos, juega un papel importante, porque aunque no se lleve a un litigio, a una controversia judicial, un asunto, si se da en el ámbito de la negociación, también ahí el abogado tiene que tener buenos elementos, buenas herramientas para poder llegar a un buen arreglo, para poder negociar un buen arreglo. Bien, esto por lo que hace a la importancia de la argumentación jurídica en el ejercicio profesional. Y luego marcamos algunas distinciones entre la argumentación que realizan los jueces y la argumentación que realizan los abogados. Podemos señalar algunas notas diferenciales importantes. Por ejemplo, la primera: mientras el juez toma una decisión, el abogado toma una postura. Aquí es la primera distinción. El juez trata de justificar una decisión, de por qué está tomando una decisión en tal o cual sentido, mientras que el abogado trata de convencer al juez de que su postura es la correcta. El razonamiento del juez tiende a ser, por tanto, más objetivo, en el sentido de que es imparcial. El juez es el tercero imparcial que dirime una controversia entre las partes, por lo tanto su postura tiene que ser objetiva. Sin embargo, el razonamiento del abogado tiende a ser un poco más subjetivo, un poco más imparcial, porque está defendiendo los intereses de su cliente. El juez trata de fundamentar y justificar con leyes y con pruebas. El abogado aquí también se parece en la actividad. El abogado también no justifica, sino que trata de respaldar su postura con argumentos veraces, respaldados en leyes y respaldados en pruebas. Otra distinción es que el juez utiliza argumentos veraces y justificables. Eso tiene que ser así porque la decisión que toma el juzgador tiene que ser imparcial. Mientras tanto, el abogado puede utilizar en su argumentación argumentos falaces y argumentos no demostrables, cosa que no debería ser, pero que es válido en el terreno de la práctica profesional. En ocasiones los abogados se valen de utilizar algunas falacias, algunas cosas no demostrables en su argumentación. Sin embargo, lo ideal sería que utilizara también argumentos consistentes, sólidos, veraces y verificables. Otra distinción es que el juez utiliza más argumentos de carácter formal. Por formal entendemos argumentos sólidos, donde cada una de las premisas está debidamente justificada, son consistentes, son coherentes, y mientras el abogado tiende a utilizar algunos argumentos de carácter retórico, sobre todo en
el ámbito de los juicios orales, aquí la retórica es importante porque no solo el abogado va a basarse en la evidencia, en argumentos sólidos, sino también en algunos recursos de carácter retórico, como esto de apelar a valores universales como la justicia, la equidad, la igualdad, o apelar incluso a los sentimientos que puedan involucrarse en el caso concreto. Además, el rol de los abogados, bueno, es de asesoría y defensa, ¿no?, de una posición interesada que reclama la satisfacción de una pretensión jurídica, y por lo tanto los abogados tienden a acomodar la versión presentada por su cliente de tal forma que resulte amparada por la ley, a efecto de lograr que el juez en un momento determinado reconozca que su postura es la correcta. Mientras que la argumentación del juez requiere una dosis más fuerte de imparcialidad, de objetividad y discreción. El razonamiento de los abogados aquí es interesado, es parcial, revela solo hechos y aspectos normativos favorables a la pretensión que defiende. Eso sí hay que reconocerlo. Sin embargo, bueno, aquí los juzgadores tienen el deber de aplicar imparcialmente el derecho y de resolver los casos con completa objetividad. Los jueces argumentan a favor de una cierta tesis porque consideran que es de acuerdo con el derecho, pues es lo correcto, no es lo justo. Mientras que los abogados argumentan a favor de una tesis porque lo que les interesa es favorecer los intereses de su cliente, porque pretenden que sus argumentos, bueno, sean recogidos y aceptados por los jueces. Ahora, pasando a otro tema, las funciones de la argumentación del abogado. Una función de la argumentación del abogado consiste en hacer que un tribunal o un jurado admita su tesis que se está encargando de defender. Para llegar a conseguirlo, aceptará su argumentación el auditorio del que depende la solución del proceso, que es el auditorio que le ha sido impuesto. Por lo tanto, la argumentación del abogado tiende a persuadir a sus clientes que su estrategia de juicio es la más adecuada, que su estrategia en el juicio es la más pertinente para lograr el éxito. El abogado, cuando argumenta, debe tratar de convencer al juez que sus argumentos sirven de apoyo a los intereses de sus clientes, de tal suerte que si son persuasivos, entonces el juez hará suyos esos argumentos y los plasmará en la motivación de la sentencia, los llamados considerandos. La argumentación de los abogados tiene como finalidad elaborar y estructurar adecuadamente argumentos que contienen los distintos escritos que presentan, ya sea de alegatos, de agravios, de conceptos de violación, además también de presentarlos de manera ordenada ante un tribunal de juicio oral. Por tanto, la argumentación ofrece al abogado las técnicas para incrementar su capacidad persuasiva en el proceso de negociación de un conflicto que puede involucrar intereses de tipo familiar, mercantil, de daños, etc. Una infinidad de materias en las que el abogado se puede desenvolver. Como la finalidad de la argumentación en la práctica forense es lograr convencer al juez o tribunal de la pertinencia de las tesis que está sosteniendo el abogado, el juez deberá tener en cuenta, bueno, el abogado más bien deberá tomar en cuenta lo siguiente: cuál es el objetivo que persigue y la estrategia argumentativa que utilizará para lograrlo. En segundo lugar, tiene que identificar con toda claridad los hechos y el valor jurídico que le correspondan, ¿sí? Esto es bien importante. Y a partir de ahí tiene que diseñar adecuadamente un discurso con orden, con coherencia, con cohesión, para lograr convencer al juez. Y bueno, utilizar las técnicas argumentativas para presentarlas en los alegatos de apertura, de clausura, según sea el caso. Entonces, vean que la argumentación del abogado es bien importante. Y bueno, en los siguientes videos estaremos analizando los distintos momentos en que el abogado presenta su argumentación y el papel de la argumentación en los juicios orales. Hasta aquí dejamos este pequeño video y los invito a suscribirse
a cuestiones de juristas. Y si les gustó este video, pues denle like. Hasta la próxima.